Listo, entonces aquí estamos nuevamente en nuestra clase. Hoy vamos a continuar con el tema de los teoremas de circuitos. Estaba pues hace un rato, estaba comentándoles a ustedes sin grabación, pues explicándoles un poco sobre el taller que deben entregarme a más tardar el día viernes. Ya les voy a explicar cuál va a ser la logística. Pero quiero lo siguiente, muchachos, darles algunos consejos antes que cualquier otra cosa. Eh, a veces, y les voy a ser bien sincero, y hay alguien de este grupo con los que he tenido, pues con ustedes casi que no les tengo tanta confianza como ustedes se han dado cuenta con los demás compañeros, porque no hemos tenido la oportunidad de tener vivencias y molestar y recochar. Pero pues este es, digamos, casi que nuestro primer espacio académico, porque en Introducción a la Ingeniería yo casi no tenía tiempo de interactuar, pero lastimosamente pues pasó esto de alejarnos físicamente, pero bueno, aquí estamos. Yo lo que les quería comentar, muchachos, es que yo cada vez que tengo un grupo de estudiantes, eh, y les doy la razón por la que soy docente, es porque a mí me gusta compartir mis experiencias y compartir lo poco que conozco de electrónica a mis estudiantes, a las personas que están conmigo. No enseño. Trato de compartirles mis experiencias, trato de compartir mis cosas. eh, y ojalá que después de compartirle todas esas cosas, ustedes tomen algo de eso y se les quede algo en la cabeza con respecto a estas cosas, ¿no? De la parte de análisis de circuitos. Entonces yo los veo a ustedes como si fueran mis hijos, ¿no? Como si fueran de alguna manera unos hijos adoptivos que tengo allí. Pues con María he charlado mucho, con John también he tenido oportunidad de charlar mucho más allá de las clases. Con los demás pues casi no, con Sebastián de pronto hablando del glorioso Deportivo Pasto, el mejor equipo de Colombia, así no habíamos ganado sino un campeonato, no importa. De pronto a veces allí con quien más es que he conversado, sí, creo que son ustedes los que más he tenido así, pero bueno, vuelvo y les digo, yo los veo como si fueran mis hijos de alguna forma, y eh, quiero como compartirles esta experiencia que yo tengo y nuevamente compartirles para que ustedes traten de llevarla a cabo, ¿no? Y es que, miren, en la vida uno siempre se va a encontrar con problemas, siempre. Y eso es lo bonito y ojalá, vuelvo y les insisto, a pesar de esto, sigan en el esfuerzo y en la lucha, muchachos, porque esto del virus se puede demorar posiblemente este año y no por eso dejemos de cumplir con el sueño de convertirse ustedes en ingenieros. Para mí sería supremamente satisfactorio dentro de 3, 4 años que verlos ustedes ya terminando sus carreras. Realmente sería para mí muy satisfactorio. No se trunque sus sueños por esto, ¿no? Pensemos en que puede ser que esto se nos alargue un poco más, pero no importa, tratemos de adecuarnos a esto y después verán que las cosas van a ser bien, bien interesantes. Entonces, se nos van a aparecer muchos problemas, pero la única manera de aprender a solucionarlos es viviéndolos, es enfrentándose a ellos, ¿no? Yo alguna vez les comentaba, y no lo que les decía a ustedes, yo alguna vez a mi hija mayor, que en este momento pues ya tiene 21 años, mi hija mayor, yo trataba como de ocultarle el mundo a ella, ¿no? Poniéndole como una venda frente a esto, no vea escenas de elevadas actuaciones ¿sí? Que si habían dos personas, hay una parejita en una cama, no, salga, la niña no vea eso, que no vea muñecos que sean violentos, que no, así no funcionan, y de hecho no me funcionó, pues, no me funcionó con ella. ¿Por qué razón? Pues porque sencillamente uno no debe a los hijos tratar de taparles cómo es que están viviendo las cosas en el mundo, sino mostrándole y hablándole las experiencias que uno tiene, pero igual las personas tienen que vivir las cosas, no hay de otra. Si no las vives, si no te pones en los zapatos, si no te pones en carne propia en las situaciones, nunca vas a encontrar una solución a las cosas. Entonces, eso nos pasa con los problemas y los ejercicios en electrónica como tal y en general. Esa habilidad ustedes las van adquiriendo cuando usted se enfrenta al problema, ¿listo? Cuando usted ve el problema, lo mira, lo empieza y empiezan a fluirle en su cabeza diferentes posibilidades de soluciones. Cuando usted empieza a sentir eso,
siéntase que usted está haciendo bien la tarea. Usted está haciendo bien la tarea al hecho de que miércoles me fluyen tantas cosas, ¿cuál será de estas soluciones la mejor que escojo? O si en un momento determinado se empieza a frustrar y decir miércoles no sé ni cómo arrancar, entonces tome aire, cambie de tema y cuando se siente ya más relajado, más tranquilo, vuelva y enfréntese al problema. Mire, a ver, ¿qué hago aquí? ¿Dónde empiezo? ¿Por dónde? ¿Dónde? ¿Qué hago? Y empieza a hacerlo, y verá que va a empezar a familiarizarse, a tratar de buscarle, digamos, las soluciones a los diferentes problemas. Si uno no se enfrenta a ellos, definitivamente, muchachos, si no se enfrenta a eso, a ellos, sino que yo lo que busco es, por ejemplo, digamos, y que esto no vaya a ser, pues, para que ustedes lo hagan, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien puede decir, no, muchachos, vamos a trabajar sobre los ejercicios, entonces, listo, vos haces el primero, vos el tercero, vos el cuarto, vos el quinto, y me lo pasas y los demás copian. Esto no se aprende ni viendo, por eso es que yo les decía a varias personas, y esto me ocurre, pues, porque esta no es la primera vez que dicto este espacio académico, muchachos, yo tengo muchísima experiencia, muchísimos años trabajando en esto, y los muchachos me dicen, profe, haga más ejercicios, porque es que no se entiende. Aquí yo creo que he hecho muchísimos ejercicios de todo lo que hemos visto, a pesar de que es un repaso del semestre pasado con el caso de ustedes. Pero yo he hecho varios ejercicios con el objetivo de que ustedes, bueno, listo, se vayan como despertando esa parte racional, pero tienen que enfrentarse a problemas, porque si no se enfrentan, así no aprenden. O sea, viendo como yo lo hago, no aprenden, tienen que enfrentarse. Entonces, por eso puse ese taller. Es cortico, es pequeño, no es difícil. Traté de escoger desde el principio como los más fáciles y vaya complicándose un poquito hacia más abajo. No significa que el de superposición sea el más complejo, pero es el que de pronto de alguna manera ustedes no lo habían tomado antes de esa manera, pues porque se vuelve un poco más largo porque hay que calcular impedancias para una frecuencia, impedancias para otra frecuencia, en DC hay que acordarse que los inductores son en cortocircuito y los capacitores son en circuito abierto, bueno, toda esta cantidad de cosas son cosas importantes que deben recordar y que siempre se les debe quedar en la cabeza. Entonces, todo esto son unos repasos bien interesantes. Entonces, por eso quiero que se enfrenten a eso, ¿vale? Entonces, verán, muchachos, yo la forma en que voy a calificar ese taller es, yo lo voy a resolver de aquí al viernes y yo en la clase que tenemos el viernes de 1 a 3, esa clase yo voy a empezar a recibir, por eso el taller lo voy a dejar hasta esa hora, ¿sí? Hasta el viernes, yo no me acuerdo si tengo ya puesta la hora ahí o me equivoqué, a las 11:59. A las 11:59 hasta esa hora recibo los talleres. Y a la 1 que tenemos clase, entonces vamos a empezar a hacer realimentación. No voy a pedir específicamente que me sustenten el trabajo, pero sí que al menos sepan qué fue lo que hicieron. Entonces yo, por ejemplo, le pregunto, Giancarlos, mire, en el primer punto yo vi aquí qué fue que hizo, y él tiene que estar en la capacidad de explicármelo, de saber qué fue lo que hizo sin que me lo esté leyendo, ¿no? Porque hay gente, no, pues ahí dice que B1, factor de, no, pues es que leerlo lo leo, lo puedo leer, pero que yo le pueda preguntar, mire, ¿y aquí qué hizo? ¿Aquí qué no hizo? Entonces, ¿por qué razón? Porque yo quiero que al menos usted tenga claro qué fue lo que hizo, que tenga claro cómo se enfrentó al problema y por qué hizo una cosa y no hizo otra, ¿sí? Porque no quiero que, muchachos, de verdad, esto aquí es muy fácil con todas las herramientas que hoy tenemos, pasarse las cosas. Sí, pasarse las cosas, yo simplemente la paso, la copio y ya, pero así no aprendemos. Y a mí lo que me interesa, por encima de cualquier cosa, es que usted aprenda a utilizar estas nuevas herramientas. La ventaja que tenemos, vuelvo y les insisto, muchachos, es que ustedes el semestre pasado vieron análisis de nodos, vieron análisis de mallas, vieron algo de superposición. Entonces, esto estamos haciendo un repaso y vamos a seguir haciendo repaso con transformación de fuentes, con teorema de Thevenin, teorema de Norton, teorema de máxima transferencia. Bueno, ese no lo vamos a ver por ahora. Vamos a ver teorema de Thevenin, teorema de Norton, teorema de superposición, ya lo vimos. Y transformación de fuentes. Eso lo vamos a volver a revisar, que fue del semestre pasado, sino que ahora vamos a hacerlo con complejos. Pero cuando ya empecemos a ver la siguiente unidad, que es potencia, que es un poquito diferente a lo que hemos venido haciendo, porque vamos a verle otro matiz, pues no es que sea más complejo ni más, sí, no, es otra forma de ver la potencia para que usted la empiece a analizar.
Y en esos aspectos yo quiero pues que ya esté usted bien fortalecido en todos estos conocimientos que hemos venido manejando. Entonces yo creo que esto, como les digo, es un repaso del semestre pasado con una cantidad de conceptos nuevos y que espero pues le saquen el máximo provecho, ¿vale? Entonces, si no, digamos, yo no sé si ustedes algún día, cuando estén terminando sus carreras, estén en octavo, en noveno, en décimo, se acordarán y dirán, ¿qué valor tenía todo lo que es circuitos 1, circuitos 2, electrónica básica, ¿sí? Que son tres espacios académicos definitivamente que son muy importantes porque en última son la base de todo, la base de todo. Miren, ahorita hay estudiantes que a veces me preguntan, profe, es que no me acuerdo cómo hacer esto. Y yo, pero miércoles, eso es un simple nodo, ¿cómo se olvida de esto? Sí, pero es que ya no me acuerdo. Pues, ¿cómo así? Entonces, a veces ocurre este tipo de cosas, porque a veces no se hace bien la tarea. Tratemos de hacer de la mejor manera y verán que le sacamos el máximo provecho. ¿Vale? Bueno. Eh, ¿Qué más les iba a decir a ustedes acá? Bueno, entonces vamos a empezar. Aquí tengo, pues ni tan empezar, ¿no? A continuar, digamos, con nuestra presentación. La vez pasada estuvimos viendo lo que era superposición. Hicimos este ejercicio. Entonces, hicimos dos ejercicios, de hecho, ¿no? Hicimos dos ejercicios. Esta no es superposición, ¿no? Sí, así, ¿no? Hicimos dos ejercicios aquí donde están pues este estaba muy fácil. Este de acá lo que pasa es que era un poco más complicado por lo que había que recalcular las impedancias. Pero entonces vamos a ver si tengo otro ejercicio. Digo, a ver si tengo otro por acá de superposición. Si no seguimos, no, no tengo más. Creo que el de acá es, a ver si este ya lo... Eh, hagamos este. Hagamos este igual. Tal vez les digo yo, a mí me gusta pues que hagamos bastantes ejercicios. ¿Qué hicimos ahorita acá? ¿Cuál fue este? 5, sí. Tintín. A ver, ¿por qué no me dio la respuesta? Ah, claro, es que me acordé del ángulo acá. Menos 1 más, sí, señor. Entonces vamos a hacer este otro ejercicio de superposición. Eh, cada vez que yo haga algo de los ejercicios de superposición y de estas cosas, eh, yo voy haciendo las cosas un poco más rápidas, ¿no? Porque cada vez que vamos recordando, vamos utilizando más las cosas, pues vamos haciéndolas más rápidas. Por ejemplo, para que nos demos cuenta, yo esta vez no voy a ser tan detallado ni tan lento como lo hice al principio para que no nos tomen tiempo y verá que no nos debemos demorar más de 10, 12 minutos en esto. Eh, bueno, entonces mire, aquí tenemos la siguiente situación. Tenemos dos fuentes. Esta es una fuente de 75 seno de 5t y esta es una fuente de 6 coseno de 10t. ¿Sí? En este caso aquí no tenemos fuente de C y nos piden calcular el valor de B sub 0. Aquí, por supuesto, los valores están en sus valores de capacitancia y de inductancia. Entonces, vamos a resolverlo por superposición. Vamos a mirar. Entonces, lo primero que hacemos es, eh, vamos a dejar, de hecho, apagamos la de corriente
y dejamos la de voltaje. Si eso ocurre, muchachos, pues sencillamente la fuente de corriente apagada significa 0 amperios, es decir, circuito abierto. Por aquí no pasará ninguna corriente. Espérenme un segundito. Bueno, ya volví, qué pena. Es que me sonó el teléfono de mi esposa y ya se lo voy a dejar. Bueno, entonces vamos con... Vamos con... Vamos con... Vamos con... Listo, entonces decíamos, apagamos la fuente de corriente y dejamos la fuente de voltaje. Entonces, al hacer eso, miren lo que va a ocurrir. Yo voy a hacer mi figurita por acá. Listo, entonces voy a hacer esto. Entonces, al apagar la fuente de corriente queda aquí, queda un circuito abierto, por lo tanto, por acá no va a haber corriente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues primero, calcular las impedancias. Las impedancias. Las impedancias serían así. La impedancia del capacitor. Entonces, la Z del capacitor va a ser igual a menos J, 1 sobre omega. ¿Cuánto vale omega? 5 por 0.2. ¿Esto cuánto da?
1 menos J. ¿Están escuchando, señores? ¿O es que estoy yo aquí solo? ¿Quiénes están? A ver. Camilo, Cristian, Giancarlos, John, Juan Felipe, Luis Sebastián. ¿Sí, no? Bueno. No se olviden, Sí. no se olviden, muchachos, de hacerme el llamadito a lista. Aquí tengo solo a María, a Camilo, a John, a Juan y a Giancarlos. Me falta el resto. No se olvide Sebastián. No se olvide Giancarlos, creo que no está tampoco. Ah, no, Giancarlos sí. Cristian tampoco está aquí, Cristian, para que firme, por favor. Ahí simplemente escriben en el chat. Gracias, Luis Sebastián. Bueno, entonces les decía que estamos calculando las impedancias. Entonces, la del inductor le voy a llamar Z sub L y esta va a ser J omega L, que en este caso omega sería 5 y L vale 1. Entonces, esto es igual a J5 ohmios. Ahora listo. Mire, ya tiene las impedancias, tiene la impedancia del capacitor, tiene la impedancia del inductor y tiene la impedancia de la resistencia. Alguien que me diga cómo hago para calcular este B sub 0. Pues en este caso no va a ser B sub 0, sino que va a ser B sub 0 prima. ¿Cómo hago para calcularlo? ¿Qué se les ocurre? Profe, ahí sería un... Esos de voltaje, ¿cómo es que se llama? Me olvido. ¿Divisor de voltaje? Divisor. Sí, señor, se puede aplicar divisor de voltaje, pero para hacer un divisor de voltaje recuerde que deben estar dos o más elementos en serie. Ah, ¿Qué habría que hacer ahí? Profe, hay Yo, manera yo, de yo, hacer el paralelo. Exactamente, muy bien, Sebastián, muy bien. Hacer este paralelo, al hacer este paralelo, ¿qué pasa? Que me va a quedar una sola impedancia, una sola impedancia. Al quedarme esta sola impedancia de aquí, entonces así me va a quedar una sola impedancia, no necesariamente este capacitor, pero va a quedar una impedancia aquí, ahí sí ya puedo hacer esta fuente multiplicada por esta impedancia dividida entre la suma de las dos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Esa es la forma más fácil, ¿no? Porque usted también podría hacer otra cosa, podría hacer aquí un nodo. ¿Por qué no? ¿Listo? Yo voy a tratar de, como les digo, de hacer la forma más fácil, pero esta es una forma sería paralelo, paralelo entre menos J y J5. ¿Cuánto dará ese paralelo? Ay, Dios, dejé el teléfono por allá arriba, ¿eh? Ah, no está acá. Entonces sería, arriba me quedaría, bueno, menos J, no, menos J. ¿Alguien lo hizo? Y multiplicado por 5i. Y el otro sería menos i más 5i. Medio 5 cuartos, menos 5 cuartos. Sí, ¿no? Creo que sí, sí. Menos J 5 cuartos. Ahí quedaría esa impedancia. Entonces, sí, miren, el paralelo de este capacitor con este inductor sí nos da un capacitor. Ahora miren, otra cosa importante que deben recordar es que si yo hago este paralelo,
yo hago este paralelo y me da un capacitor allí que el valor de este capacitor es menos J5/4, el de este capacitor, sí no tengo ningún problema en que este va a ser mi V sub 0, ¿no? Porque usted puede decir, es que si yo hago el paralelo, entonces me pierde el V sub 0. No se le va a perder. ¿Por qué? Porque el paralelo, estos dos están en paralelo, por lo tanto el V sub 0 es el mismo aquí y aquí. Si hago el paralelo me va a quedar lo mismo. Pues no hay ningún problema en que yo pueda llamar a esto V sub 0' a ser igual a divisor de voltaje. Aquí es lo que hago. Y ahora, divisor de voltaje. Divisor de voltaje va a ser igual. El fasor de esto, 75, no es más, mire, no tengo ángulo de fase. 75 por la impedancia donde quiero calcular, que sería menos J5/4, y lo divido entre ¿quién? Lo divido entre la suma de las impedancias, que sería 8 menos J5/4. Y ahí él ya le da el valor de su cero. Vamos a ver cuánto me da. 75 por menos I menos 5/4 sobre 8 menos... Esto es lo que encontré en la... No, pues, qué belleza. 8 menos I 5/4. Ahora veamos, 75 multiplicado por menos 5/4 de I y 8 menos 5/4. Sí, esta vaina de una cosa más loca por aquí. Shift 2 y vamos a transformarlo acá y me da 11.578 con ángulo de menos 81.12. 209, pues pongámoslo así, con 3 cifras significativas vamos a trabajar. ¿Vale? Espero que esté bien, muchachos, me están revisando por favor ahí. Otra forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es, otra forma de hacerlo es hacer el nodo de aquí, mire. Si yo hago este nodo de aquí, ya el valor que tenga aquí le voy a poner B sub 0 y este es un nodo secundario, entonces muy sencillo, ¿no? Entonces también nos va a dar sencillo porque tenemos todos los valores. Entonces vamos a hacerlo. Voy a hacerlo para recordar nodos. No se va a llamar B sub 0, sino B sub 0, factor de quién? De 1 sobre 1 iba a poner B. 1 sobre la impedancia de un ohmio es 1 sobre J5. Más 1 sobre esto de acá. 1 sobre menos, ¿dónde está? Menos J. No hay más impedancia, no, sí. Más 8 ohmios. Más 1 sobre 8, perdón, 1 sobre 8. Cierro paréntesis. Ahí están las tres impedancias del nodo. Son las tres impedancias del nodo. Mire que son 1 sobre J5, 1 sobre menos J y 1 sobre 8. Menos, ¿quién se lo pone? Por esta se lo pone tierra, por esta se lo pone tierra y por esta se lo pone los 75. Menos 75 dividido entre 8. Igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Hago las operaciones. B sub 0 y aquí hago las operaciones que me da. Sería 1/8 más 1 sobre J5 más 1 sobre menos J. Esto me da 1 sobre 8 más J sobre 5. Y esto va a ser igual a 75/8. Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es despejar de 0. B0 va a ser igual
a 75 octavos dividido entre 1 octavo más J4 quintos. A ver cuánto me da. Hasta 75. Dividido ¿entre quién? Entre esto. $11.578 con ángulo de menos 81.193, medio lo mismo. 81.119. No sé cuál de los dos les parezca más fácil, en fin, pero ahí está. ¿Sí? Aquí me demoré por esto, porque este valor lo hice de dos maneras, pero los dos nos dan lo mismo. Entonces ahora ya está el primer B sub 0, ahora vamos a calcular el otro. ¿Cómo es el otro? El otro es de esta manera. Dejo esta fuente prendida y esta fuente de acá la cortocircuito. Para poner el cortocircuito yo simplemente voy a poner una lineacita aquí. Una lineacita bien gruesita. Listo, eso significa que está en cortocircuito. Y calculo el valor de B sub 0. ¿Qué harían ahí? A ver. Ahora lo que hago es apago la de voltaje y dejamos la de corriente. Primero calculemos las impedancias. Capacitor sería menos J1 sobre la frecuencia, que en este caso sería 10, multiplicado por 0.2. Queda 2, si no estoy mal. Menos 1i sobre 10 por 0.2. Esto me da menos J1 medio. Listo, ahora al inductor ZL va a ser igual a J de quién? J de 10 por L que vale 1 a 10. ¿Listo? ¿Cómo se les ocurre ahora sí que ya tenemos las impedancias encontrar ese B sub 0? De varias formas, ¿no? Una forma, el nodo. Si yo hago este nodo de aquí, aquí sería, como solamente hay 4 ramas, serían las 3 impedancias a la inversa, 1 sobre un 8, 1 sobre esto, 1 sobre esto, igual aquí en esta corriente entra, que está restando, al otro lado pasa a sumar, y encuentra ya el B sub 0 de una.
No sé si se dieron cuenta de lo que quiero hacer. Entonces voy a hacer aquí. Este B sub 0 se va a llamar 2'. Esto va a ser igual a quién. ¿Qué impedancias están conectadas a él? 1/8 más 1/J10 más 1 sobre menos J1/2. Un medio se 2,5, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver, ¿quién se le opone a esta resistencia por acá? Tierra. Esta capacitancia, tierra, esta tierra. Entonces, esta fuente de voltaje entra, la fuente de voltaje entra, por lo tanto, la corriente entra sería negativa y sale por el otro lado. Igual a 6. Entonces hago las operaciones. Me queda 1/8. 0.5i. Listo. Esto aquí me daría de 0, 2', 1/8 más J, 1/1, 19 décimos. Igual a 6. Hola, señor, ¿cómo va? ¿Bien, bien? Ahora sí, dividimos. Entonces me va a quedar B sub 0, 2', va a ser igual a... Esto es 6 dividido entre lo anterior. Entonces... ¿qué es que estoy haciendo aquí, hermano? Vamos a hacer la división. 6 dividido entre... miércoles. Esto sí quedó aquí medio difícil. A ver. 1/8. Uno sobre 8 más J 19 décimos. Listo. Shift 2. Y lo vamos a pasar a polar. Y esto da la módica suma de 3.151 con ángulo de menos 86.236. Positivo, ¿no? Ah, no, este es negativo también. ¿Alguien me sigue, señores, aquí o estoy hablando yo con yo nomás? Sí, profe.
Aquí estamos, Gracias. profe. Estoy. Pero ¿qué es que pasa? Que no me dicen si estoy bien, si estoy Aquí mal, estoy. ¿no? ¿Está metiendo bien el dedo? Si no, estoy metiendo mal el dedo. La respuesta total va a ser así. Si este es el primer fasor y yo lo tomé con esta fuente de voltaje, va a ser igual a 11,578 seno ¿de quién? De 5t menos 81,119, ¿sí? Más, va a ser el valor de B0, más 3,151 coseno ¿de quién? De 10t menos 86,236. Vamos a ver si es cierto, porque por aquí tengo la respuesta. Y la respuesta me dice que es esta. 11,577, a mí me dio 578, bueno. 5 menos 81,12, yo le puse 11,9, esto por aproximar a punto 12, más 3,154. Bueno, no es mucho, coseno de 10t menos 86,24. Bueno, ahí está bien. Perfecto, señores. Perfecto. Esa es nuestra respuesta. ¿Preguntas? Profe, disculpe, en ese que calculo el fasor del B sub 0 dos veces prima, Ajá. ¿cómo lo hizo, profe? Porque ahí estaba igual a 6, y acá ya están con el valor. Ah, bueno, es que verá, yo hice el nodo aquí. Yo hice el nodo aquí. Voy a marcarlo. Yo hice el nodo. Hice este nodo de aquí. ¿Sí? No hay más nodos. Tiene que tener en cuenta que esto está cortocircuitado, ¿no? Espérenme. Hice ese nodo, mire. Como esto está en cortocircuito, pues entonces están 1, 2 y 3 impedancias conectadas a este nodo. De hecho, este nodo lo podría usted alargar así. Pues todo este nodo acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este sería mi B sub 0 2'. B sub 0 2' es 1 sobre 8 más 1 sobre... ¿Dónde está la impedancia del capacitor? Es menos J un medio. Entonces, es 1 sobre 8 más 1 sobre menos J un medio más 1 sobre J10. Que 10,5. Ya. Más J10. ¿Sí? Ahí está. Esto lo que hice fue el nodo. Ahora, esta fuente de corriente que entra sería restando, que es 6 ángulo de 0, pasa al otro lado a sumar 6 ángulo de 0. No sé si esto es lo que me dices. ¿Quedó claro ahí o te explico? Sí, profe, vale. Bueno, verás, aquí yo, aquí hice una forma. Otra forma que yo haría sería divisor de corriente, ¿no? Yo haría el paralelo entre 8 ohmios y el inductor y me quedan dos impedancias. Y calcularía el valor de la corriente sobre esta. eh, y ya con esa corriente puedo multiplicar por esa impedancia y me da B sub 0. Vamos a hacerla entonces. Paralelo de 8 ohmios con J10.
8 ohmios con J10. Hola Fabián, ¿qué te iba a decir? Sí, listo hermano. Ahorita pues como estoy trabajando, estoy en clase en este momento y me demoro en otra cosita. Entonces ya te paso el número y me llamas más tardecito, sí, por la nochecita. Listo. Listo, hermanitos. Entonces voy a hacer la operación. 8 por J10 dividido entre 8 más 10. Esta cosa me da una cosa horrible también. Ujú. Cuando yo hago de esta manera, muchachos, el valor no es tan preciso, entonces se nos complica un poco. Yo voy a ponerlo preciso, pues, aunque queda muy largo, pero yo no me llevo las fracciones, puede que no me dé el mismo valor, ¿ya? 160 sobre 41. ¿Sí? No hay de otra, toca llevárselo así porque si no, no queda lo mismo. Listo, ya está el paralelo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora lo que voy a hacer es... ya tengo mi memoria. Entonces, divisor de corriente. El divisor de corriente me dice que I sub 0, 2 prima, que es la corriente que pasa por B sub 0, 2 prima, va a ser igual a la corriente que entra, que es 6 multiplicado por el paralelo, le voy a poner paralelo, dividido entre el paralelo más el del capacitor. ¿Cuánto es el capacitor? Menos J medio. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuánto me da esa corriente. 6 por el paralelo, dividido entre el paralelo, más o menos si es este, ¿no? Sí. 6 por A, vamos a hacerle este Shift 2, pasarlo en este método y me da 6.302, un ángulo de 3.764. Listo. Ahora, esa es la corriente, esa la debo multiplicar para poder calcular B sub 0, 2 prima, la de multiplicar I sub 0, 2 prima por la impedancia del capacitor, que es
menos J, 1/2. Aquí me tiene que dar el B sub 0 igualito al de abajo. A ver, 6, ajá, listo. Esto multiplicado por menos 1/2 de I. Y efectivamente da 3.15, 3.151 con ángulo de menos 86.236. ¿Ven? Lo mismo ahí. Esta es otra forma de hacerlo. Lo mismo que hicimos acá, 3.15 con ángulo de... Ahí está. Entonces, miren esto, pues aquí aplica usted todo lo que ya sabe, muchachos. Usted aquí aplica todo lo que usted ya sabe. No tiene ningún problema. Todos los conocimientos los aplica acá. ¿Alguna pregunta o no? Por lo que veo, no sé si el día está perezoso o yo soy el perezoso. Vamos a ver transformación de fuente. No, sí, pues no. ¿Todo bien? Sí, ¿Sí? Bueno, vale. Transformación de fuentes. La transformación de fuentes, yo creo que ustedes se acuerdan, esto no tenía ningún problema, esto lo de transformación de fuentes, que quiere decir que usted tiene, si usted tiene una fuente de voltaje en serie con una impedancia, la puede transformar a una fuente de corriente en paralelo con esa impedancia. El valor de la impedancia es la misma y el valor de la fuente de corriente es, teniendo esto, es voltaje sobre impedancia. Y si es al revés, si usted tiene la fuente de corriente y quiere convertirlo a una fuente de voltaje, sencillamente es la impedancia pasa de ser en paralelo a estar en serie y el voltaje va a ser igual al producto del fasor de voltaje con respecto, multiplicado con la impedancia característica, con la impedancia que está en paralelo. Sí, creo que eso también se acuerdan, eso pues hagamos ejercicios, que eso es lo único que la teoría es muy simple en este caso, es muy simple. Aquí lo único que hay que tener en cuenta y que las voy a poner estas expresiones matemáticas acá es que es esto, no es más. Lo importante es eso, que el voltaje lo calcula como el producto del fasor de corriente con la impedancia y la corriente la calcula como el fasor de voltaje sobre la impedancia. Eso es. Entonces hagamos un ejercicio. Aplica el método de transformación de fuentes. Mierda, ¿y aquí cómo hacen este ejercicio así, hermano? Ah, claro, sí. Bueno, entonces tenemos este ejercicio. El siguiente ejercicio. Nos dicen que calcule el valor de B sub X utilizando el método de transformación de fuentes. ¿Listo? Por favor, háganlo, muchachos, ¿vale? Háganlo. Si no se enfrentan a los ejercicios, no nos dan las cosas, ¿vale? Por favor. ¿Cómo hacemos para transformar aquí? Serie, profe. Sí, señor. Aquí tenemos, mire, esto. Voy a pasarlo acá. Miren, voy a pasar esta fuente
de voltaje. La voy a pasar. Oh, ¿no veo transparente o qué? Voy a mandarlo para atrás a ver qué pasa. No. La estoy tapando. Eso. Mire, esta fuente de voltaje que está en serie, la puedo transferir o convertir en una fuente de corriente. ¿Sí? ¿Y qué ventaja tengo? Pues que esta impedancia me va a quedar en paralelo con esta impedancia y la puedo resolver. ¿Sí? Simplificar el circuito de esa manera. Luego, ¿qué hago? Transformo esto a voltaje y ya me va a quedar esta impedancia que estaba en paralelo, ahora me queda en serie con esta y ya me queda para hacer un divisor de voltaje. Entonces, ¿cómo haríamos para resolver el ejercicio allí? Pues sencillamente lo que dice. Si esta es una fuente de voltaje, entonces transformo la fuente de voltaje en corriente. ¿Y esto qué me va a dar? Entonces vamos a por ello. El valor de la fuente de corriente va a ser igual al fasor de voltaje, que en este caso sería 20 de menos 90, y lo multiplicas lo divides, perdón, entre 5. 4 ángulo de 90, eso queda muy sencillo, ¿no? Los 90, perdón. ¿Listo? Ese es el valor del corriente. Y la impedancia se pasa de serie a la impedancia, pasa a paralelo. ¿Cómo quedaría mi circuito? Así. Así queda. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora es sencillo, voy a hacer este paralelo. Voy a hacer este paralelo. Entonces, el paralelo de esas dos impedancias me van a dar de 5 ohmios y la otra que vendría a ser 3 más J4. ¿Cuánto da ese paralelo? Entonces, ¿qué esto? Aquí esto. A ver, el paralelo sería 5 multiplicado por 3 más J4i dividido entre 5 más 3 más 4i. Ahí me da 5 medios más J 5 cuartos. ¿Listo? Ya tengo el paralelo. Ahora, con ese paralelo, ¿qué hago? Con ese paralelo, ¿qué hago? Ese paralelo
Esto lo puse muy arriba. Es un tachón. Con ese paralelo, pues me va a quedar el circuito simplificado. Y ahora lo que voy a hacer es transformar, como tengo esta fuente de voltaje, de corriente en paralelo con esta impedancia, pues transformo la fuente de corriente a voltaje para que me quede todo en serio. Para que le dé voltaje, pues sencillamente el voltaje va a ser igual a la corriente por la impedancia. Entonces aquí la corriente es igual a, la corriente nos dio 4 ángulo de menos 90, que es lo mismo que escribir menos J4, y multiplicarlo por la impedancia que es 5 medios más J5 cuartos. Y aquí nos va a dar la corriente. Cinco medios por J5 cuartos por 4 ángulo de menos 90. Ay, Dios. Por 4 me da 5 menos J10. Vamos a ponerlo así. Que en últimas va a ser igual. Shift 2 y 3 como 11.180. Un ángulo de menos 63.435. ¿No? Ese es el voltaje. Vamos a ver si es cierto. Sí. Entonces, vamos a hacer nuestro circuito. No. Nos quedaría así. La fuente de voltaje va a convertirse a serie y esta impedancia que estaba aquí, 5 medios, vamos a decirlo aquí que 5 medios es 2.5 y para escribirlo así 2.5 más J 1.25, ¿no? También nos sirve, porque yo aquí el circuito lo tengo puesto con esos valores, mire. ¿Sí? Entonces, vamos a subir esto. Esto es. Entonces, mire, ahí ya nos queda muy fácil encontrar Bx, ¿no? Bx sencillamente va a ser igual al valor de la fuente, que en este caso le hemos puesto 5 menos 10i, o J10, perdón. El valor de la fuente, hago un divisor sencillo de tensión, que es esto multiplicado por 10, y todo esto dividido ¿entre quién? Entre todas las impedancias sumadas, que sería 14, serían estos 10 más estos 4, y sumo el resto más, yo no sé si me dé más, ¿qué será que me da? Puede que me dé menos, de hecho me da menos, y hay que sumar los valores de 2.5, ¿no? 2 puntos. Ah, mierda, sí. Me Entonces olvidé. sería Claro, 14, 16.5. 16.5. Señor, 16.5, 10, 14, 15, 16.5 y acá me quedaría simplemente estas dos, que sería a este quitarle 11.75. 11.75. Listo, ahí está. Eso es.
¿Este cuál es? 11.75, ¿qué es esto? Ajá. Entonces sería... mi fuente multiplicado por 10. Y a esto lo voy a dividir entre 16.5 menos 11.75i. Le doy igual, Shift 2 y le voy a dar esta respuesta de acá. Igual 55.195 con ángulo de menos 27.979. Ese sería el valor de X, ajá. Vamos a ver si esa es la respuesta que tiene aquí el señor texto. Y me dice que no nos dio exactamente, pues por las cifras significativas, ¿no? La respuesta que nos da el libro es... es que yo puse mal aquí la cifra 5, ¿no? Se me fue en 5. 5.195. No. Espérame, busco aquí. 50, no, sí me dio 55. ¿Por qué? 55.195 con ángulo de menos 27.879. Bueno, el ángulo sí está aproximado, ¿no? Pero 55 sí está raro. 10 multiplicado por 5 por 10. Está mal el libro, pues. O es que yo copié mal las expresiones. A ver. Voy a volverlo a hacer. 10 multiplicado por 5 menos 10i. Y abajo sería 16.5 menos 11.75i. Le doy igual, Shift 2. Y transformo esto a polar. Sí, claro, sí, señor. 5.194. 5.5. 195. Ajá. Ahí ya. Aquí no pusieron este 5, sí. Sí. Ahí está bien. Sí, señores. Eso es. Esto es lo de transformación de fuentes. No tiene mayor inconveniente, muchachos. Creo que han hecho varios ejercicios ustedes. Es así como se va resolviendo y es otra forma de hacerlo. Yo hubiera podido resolver este circuito con 2 mallas. Hoy en día podríamos decir que es mucho más fácil. ¿Quién lo va a negar? Porque usted hace una malla aquí, otra malla aquí, consigue I1, consigue I2, y luego de que consigue I2 lo multiplica por Bx y ya, por 10 ohmios y le da el Bx. No sé cuál de las dos sería más fácil, pero yo pues aquí lo que más me demora y me complica un poco es el llevarme esos fraccionarios y los complejos. Pero no sé, ya es una forma que ustedes deben entender y deben analizar que la transformación de fuentes pues es un método viable y sencillo de manejar. Tengo, como les digo, a mí me gusta hacer bastantes ejercicios de esto. Aquí hay otro ejercicio, pues, para que lo analicemos utilizando transformación de fuentes. Entonces, miren, yo me enfrentaría al problema de la siguiente manera, ¿no? Si yo tuviera este ejercicio, o sea, si no tuviera, no lo tengo. Aquí tengo una fuente de corriente y está en paralelo con esta impedancia. Mire, si yo cambio esto y esta fuente la paso a fuente de voltaje, me va a quedar esta impedancia con la fuente de voltaje en serie y eso me va a quedar en serie con esto. Puedo sumar las dos y me va a quedar una sola impedancia. Transformo esto nuevamente a corriente y me va a quedar esa impedancia resultante en paralelo con esta. Hago el paralelo y luego me vuelvo a transformar fuente de voltaje, o bueno, ahí podría ser divisor de corriente nomás, ¿no? ¿Para qué transformo más? Entonces sería 2 transformaciones. Una de corriente a voltaje y se suman estas dos en serie. Y luego de voltaje a corriente
para que queden 3 impedancias en paralelo, hago esta sí la dejo quieta, esta impedancia la dejo quieta, y hago la equivalente con esta en paralelo, y ya que tengo esas dos, hago un divisor de corriente y encuentro la corriente I sub 0. Entonces vamos a hacerlo de la manera más rápida y eficiente. A ver, entonces, transformar la fuente de corriente en voltaje. Para calcular eso, el voltaje va a ser igual ¿a quién? El voltaje va a ser igual a la fuente de corriente, que es 12 ángulo de 90, multiplicado por 4 menos J3. Listo. Esto me da 36 más J48. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué no paso eso a Fasor? En este momento no lo paso a Fasor porque me es más fácil llevarme ese numerito que ponerme a las cifras significativas, ¿sí me entienden? Pero 12 ángulo de 90 multiplicado por 4 menos 3i. 36 más J48. Sí, vamos a llevarnos eso. ¿Listo? Entonces usted ya la tiene, ya se imagina el circuito. Yo no lo tengo como redibujarlo. ¿Listo? El anterior pues yo lo tenía redibujado. Aquí no. Entonces va a quedar fuente de voltaje y esta impedancia en serie. Entonces, sumo las dos impedancias. ¿Cuáles serían las dos impedancias? 4 menos J3, porque quedan igual, más la impedancia de 2 más J. J1, pues si le quiere sumar. Hay que sumarlas estas dos. ¿Por qué? Porque las impedancias quedan las mismas. Entonces, mire que es muy simple esto, pues porque simplemente se suma 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 y 16, no mentira. Menos J2. Esta es la impedancia equivalente. ¿Listo? Entonces ya tengo mi fuente de voltaje. Mi fuente de voltaje en serie, sumé estas dos. No sé si, pues lógicamente como no puedo redibujarlo acá porque no tengo cómo hacerlo, me tocaría editar mucha cosa aquí. A ver cómo hago. No, es que me enredo en eso. Pero espero me estén entendiendo. Entonces ya queda una sola. Esta ya no existiría. Me queda la fuente de voltaje. Aquí me queda la de 6 menos J2. Y ahora vuelvo a transformar. Entonces transformo la de voltaje en corriente. Entonces para transformar, simplemente calculo la corriente como voltaje sobre impedancia equivalente o impedancia X, pongámosle allí. ¿Listo? El voltaje. ¿Dónde está el voltaje? El voltaje es 36J48. Y eso lo vamos a dividir entre la impedancia. ¿Entre quién? 6 menos J2. Vamos a ver cuánto es eso. Pues a mí me da 3 más J9. Voy a volverlo a repetir porque a veces es como 36 más 48i sobre 6 menos 2i. ¿Sí? Eso me da 3 más J9. Esa sería la corriente. Ahora nos queda esta corriente así y la impedancia en paralelo que nos queda es 6 menos J2 que va a quedar en paralelo con esta de 5. Ahí haríamos el paralelo. Ahora se hace el paralelo de
6 menos J2 paralelo con J5. De la Z Y le voy a poner, no sé qué nombre, pues digámosle ZY, voy a hacer el producto. Que es 6 menos 2i multiplicado por 5i y dividido entre 6 menos 2i más 5i. A mí me dio 10 tercios más j 10 tercios. Aquí es donde viene el asunto. Ya nos queda la fuente de corriente sin esta impedancia, sino solamente con esta, que es la equivalente, y tenemos la impedancia y la corriente I sub 0, que es lo que nos piden. I sub 0 va a ser igual entonces a la corriente, que aquí le he puesto como nombre I sub S, multiplicado por la impedancia ZY, que fue la que encontré, del paralelo, pues porque es la rama donde no voy a hacerla, y ZY más la otra impedancia que es 1 menos J2. Llenar los paréntesis, no sé si se entiendan. ¿Así? Sí. Corriente por la rama donde no voy a calcular, multiplicado la corriente por 1 menos J2, sí. Esto lo voy a almacenar en A. Listo, entonces vamos a ver A. Esto vale esto, por lo tanto, vamos a hacer la siguiente expresión. I sub S vale 3 más 9i. Multiplico por A, que es lo que tengo acá, y lo divido entre A más 1 menos 2i. A mí me da 9.864 con ángulo de 99.462. Esto sería amperios. ¿Listo? Vamos a ver cuánto dice la respuesta del señor de acá. También está parecida, pero como que no es la misma. A ver. Sí hay una diferencia ahí, ¿no? De unas cifras, pero ahí se va, dijo un amigo. Pues 9.864 con 9.823, y es muy parecido, pues prácticamente si yo hubiera dejado solo dos cifras significativas era la misma. Bueno, esta quedaba 9.9 y esta 9.98. Y en cuanto al ángulo sí está igual, por 94,462, o es que copié mal la cifra, a ver. No, es 9,864, sí está bien. Eso debe ser pues por alguna de las cifras que nos llevamos ahí por alguna razón. Pero eso es, miren. Ahí está muy sencillo el ejercicio. No sé si hay algunas dudas sobre esto. Fácil, difícil. Explicar nomás las cosas que hemos visto. Jóvenes. ¿Todo en orden? Sí, profe. Pues sí, profe, sino que sería como más bueno, pues que buscar una manera para ver si la puede
pues así mostrar el ejercicio redibujando, ¿no? El circuito. Y pues alguna Vamos a gente hacerlo, ya que claro, tengo un tiempito aquí, voy a tratar de redibujarlo, me parece muy bien, sí señor. Voy a mirar, claro, es que sin redibujarlo sí es muy berraco, te entiendo completamente, listo. Voy a intentar redibujarlo de la mejor manera, vamos a ver. No importa que me quede feito, ahí me disculparán. Toca hacer una edición rápida aquí utilizando nuestro gran editor de Paint. Entonces, vamos a intentarlo hacer. La primera parte lo que hicimos fue transformar esto a voltaje. Entonces, voy a llevarme esto a voltaje. A ver, ¿cómo hago esto? Sí, sin redibujar el circuito es bien difícil entenderlo bien, Sebastián. Entonces, voy a dar la vuelta a esto. Girar 90 grados a la derecha. Ay, sí, ve. Oh, miércoles. Se puede. Girar a la derecha. Listo. Entonces voy a pegar esto aquí. Bueno, ahí me comí un pedacito del 4. Hagámoslo bien, que es que me comí un pedazo del 4 y casi no se entiende el número. Vamos a hacerlo bien bacancito aquí. Listo. Girar hacia la derecha. Listo. Ponerlo el 4 acá arriba. Listo. El capacitor. Listo. Perfecto. ¿Qué más faltaría aquí? Vamos todos estos valores para acá arriba. Perfecto. Tenemos este palito de acá. A ver cómo nos va con esto. Aquí faltaría la fuente de voltaje. Me va a tocar traerme una fuente de voltaje por acá. Voy a robar esta de aquí, de este ejercicio. Sí, señor. Señor, sí, señor. Aquí me va a quedarlo ya. Perfecto, perfecto. Ujú. Bueno, ya tengo la primera parte del circuito, que es este. Ah, bueno, falta poner el valor acá, ¿no? El valor de la fuente, ¿cuánto nos dio? Valor de la fuente de voltaje 36 más J48. Bueno, la letra sí no va a quedar igual porque es parecido, no es muy.
36 más J48. Ni parecida la letra, pero bueno, esto ahí nos sirve como para 36 más J48. Listo. Entonces, a ver si me voy a llevar esto. Y así es como se vería el circuito después de hacer la transformación de la fuente, mire. Vamos a ponerlo por aquí, que es como la parte donde yo hago la transformación. Ahí está el circuito, mire, este sería el circuito. Aquí ya, mire, si usted se da cuenta, ya quedamos, mire, me queda la impedancia de 4 menos J3, le sumo la de 2 más 3, 1, y entonces sumo estas dos impedancias. Y entonces el circuito nos queda de la siguiente manera. Esto sí es muy fácil hacerlo, porque solo es cortar esta parte de aquí y llevarme esta fuente para allá. Esto lo que cambian son los valores. Aquí me dio como resultado, ¿dónde está la impedancia equivalente? Ah, juepuchica, pero era un capacitor. Tenía que eliminar era esta. Y esta la vamos a dejar aquí. Listo, ahora sí los valores son, a ver, vamos a escribir acá el valor de la resistencia, ¿dónde está la teta equivalente? 6 y menos J2. Entonces esto es 6, 6, y acá menos J2. Eh, Me tocó aprender hasta, hasta trabajar con Paint de la manera más chistosa del mundo, hermano. Ahí me quedó medio torcido, pero bueno, ahí se va, dijo un amigo también. Vamos a ver, ¿cómo me quedaría después de hacer esto la equivalente? Sería así. Oh, eso no es, eso es lo mega me traje. Sería así. Este es, mire. Después de haber hecho el siguiente paso, después de haber hecho ya la transformación de fuente de corriente a fuente de voltaje, me queda aquí, esta impedancia se va a serie, perdón, el valor es este, hago esta equivalencia, las dos resistencias se suman, me queda una de 6, y esta J1 menos J2 me queda menos J2, es decir, me queda un capacitor de menos J2 con esta, y aquí vamos a transformar otra vez, cuando transformo esto me queda esto de corriente hacia arriba, por supuesto, y esta impedancia me queda en paralelo. Vamos a ver.
Entonces, aquí me queda mi fuente de corriente. Esto ya me iría aquí. Poner esta impedancia en paralelo. Un giro hacia la izquierda. Queda aquí. Esto. Esto lo necesito acá. Así ya casi acabo. Y aquí me quedaría así. Perfecto, listo. Entonces aquí pasa los 6 ohmios, los paso acá. Y el menos J2 ohmios lo paso acá. Este de aquí ya quedó más bonito. Ahora vamos a ver la fuente de corriente. Me quedó, ¿cuánto quedó costando? 3 más J9, ¿no? 3 más J9. Ese es el valor que quedó. Entonces queda aquí. Oh, y queda aquí. Entonces, este sería el valor. Yo aquí no estoy poniendo unidades, pero bueno. Entonces, así me quedaría el circuito, mire. ¿Listo? Luego de haber hecho esto, bueno, entonces vamos a hacer los pasos, organicémoslos aquí. Luego de haber hecho esto, lo que queda faltando es lo que hice aquí, mire. Hago el paralelo, sumo las impedancias, esto es lo que me da esto. Luego transformo la fuente de corriente y ahora hago el paralelo, entonces esto del paralelo sería aquí. Hago el paralelo, que es lo que hago acá. Esta respuesta, pues bajémosla para acá. Bajémosla aquí. ¿Listo? Y aquí estaría haciendo el paralelo, mire, el paralelo entre quién. Entre 6 menos J2 y entre J5, que el paralelo me da 10 tercios más J 10 tercios. Es decir, que me queda una resistencia en serie con un inductor. Y ya quedaría listo esta situación. Vamos a hacerlo. Entonces aquí, así. Traigo este inductor para acá. ¿Qué respuesta de este? A ver. Acá. Esto sería ahí. Y esto ya no sería la respuesta. Sino que vamos a quitarnos esto para acá. Eso. Perfecto. Y acá.
Listo. Entonces ahora vamos a poner los valores, que la resistencia dijimos que quedó de 10 tercios y el otro quedó de 10 tercios también. Entonces aquí serían 10 tercios. Me quedó de J 10 tercios. Listo. No voy a poner unidades, porque si me demoro más aquí cortando esos omegas. Entonces, mire. Lo que quedó como circuito final fue este. Oh. Mírenlo. Este es el circuito final. Ya el reducido por completo. Vamos a ponerlo aquí. Nuevamente ahí se ve diferente. Mírelo, este es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, aquí ya me quedó el paralelo de esto, me dio esto. Entonces, sencillamente lo que yo voy a hacer es, si yo voy a calcular la corriente por este lado, voy a meterme acá porque aquí puedo rayar. Bueno, por aquí. Si yo quiero calcular la corriente I sub 0, que es por esta rama, yo lo que debo hacer es multiplicar esta fuente por la impedancia que no voy a calcular y dividir entre la suma de las dos. Eso es. Entonces eso fue lo que hice, mire. Si usted se da cuenta acá, eso fue lo que hice. Esta ZY es esta. Esta es la ZY que le llamé. Entonces yo lo que hago, mire, necesito calcular la corriente por acá, debo multiplicar esta fuente, que es I sub S, le puse, mire, I sub S es 3 más J9, la multiplico por ZY, que es esta, ¿sí? Que es esta, y la divido entre ZY, que es esta, más 1 menos J2, y ya me da este valor. No sé si ahí está más claro. Claro, profe. Que sí. Claro que... Ahí es imposible que no, ¿no? Sí, es Sí, que ahí me esto faltó. sin hacer las transformaciones visualmente, así como hicimos pues este lo tenía listo, pero este sí no, y ahí sí, bueno, ahí en las carreras nos salió alguito. Mucho pain, pero bueno. Listo, eso era, muchachos. Entonces, ya para el día de mañana es que tenemos clases, ¿sí? Sí, mañana de 4 a 6. Vamos a recordar el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Por favor, sí, pues me gustaría que de pronto le echaran un repasito ahí por ahí a lo que dice Thevenin y Norton, aunque eso la teoría es muy fácil, ahí lo que hay que hacer es ejercicios, no es más. Entonces, esto era lo relacionado con respecto a las transformaciones de fuentes. Pues con los ejercicios creo que está más que claro. Y yo también les voy a dejar esto, pues, otro tallercito, aunque esto ya es para el tercer corte. Porque con ustedes, como les dije, a nivel de notas estamos así, ¿no? Ya quedamos listos, solamente falta el taller y con eso finalizamos. No tengo es de... Ah, sí, con eso finalizamos ustedes, ¿no? Si no es más, les agradezco, me disculpen que me haya pasado un poquito el tiempo. Muchas gracias por su participación y presencia.